Buenas tardes muchachos, el día de hoy vamos a ver los usos de las letras S, C. Como pueden ver dice que después de las letras de las vocales, antes de las vocales A, O y U, encontramos precisamente lo que sería la letra Z. Si ustedes ven, aquí por ejemplo, tenemos la letra Z antes de la letra A, si se fijan Zapata. Aquí tenemos en la letra zoológico la letra O, pero repetida, por eso dice, se permiten dos grafías. Por ejemplo, aquí en zoológico tenemos dos vocales O y en sueco tenemos una U y tenemos una E, si se pueden fijar ahí. No podríamos usar, por ejemplo, la letra C, porque aquí, por ejemplo, diría capata, coológico, kurdo y cueco. O sea, no funcionaría. Con quien sí, la grafía que sí nos podría costar un poquito de trabajo es precisamente la letra S. Pero, ¿cómo la vamos a identificar? Pues obviamente un poquito de lectura y conocer algunas grafías como estas o palabras. Por ejemplo, la palabra zapato también va con Z. Aquí abajo aparecen las excepciones. Si se fijan, dice que es la vocal A, O y U, pero también tenemos, como en este ejemplo, la vocal I, que es encima. Pero esta enzima es un homófono con enzima también. La palabra enzima con Z significa precisamente una especie de proteína que tienen algunas, sobre todo plantas como el trigo y algunas otras, también la saliva tiene enzimas. Las enzimas sirven para desintegrar los alimentos, son pequeñas sustancias que tenemos en la boca para destruir los alimentos y poderlos digerir. El cepelín, bueno, la otra enzima con C, significa cuando algo está arriba de otra cosa, como cuando decimos mi celular está encima del escritorio. Tenemos la palabra cepelín, esta palabra significa o es una especie de globo grande, es un cepelín, un cigoto, que como ustedes saben, pues es una de las características por las cuales se forma lo que sería el, el ser humano, un cigoto. También se llama huevo cigoto. También tenemos que la letra Z se escribe con el sonido K. Si ustedes se fijan, el sonido K o el sonido de K lo tenemos aquí, por ejemplo, en esta palabra merezco. La palabra el sonido de K lo tiene esta C, ¿sí? Y también de las formas verbales que terminan precisamente en hacer, eser, o ser y usir. Ejemplo, tenemos la palabra merezco, se fijan, la Z va antes de la C, conduzco, la Z va antes de la C, conozcan, la Z va antes de la C, crezco, la Z va antes de la C, nazca, la Z va antes de la C y deduzcas, la Z va antes de la C. ¿Sí? Continuar precisamente también con el sufijo aso. ¿Qué significa precisamente cuando te das un golpe con algo? Por ejemplo, un hombrazo es cuando te dan un golpe con el hombro. No, también usamos en español una expresión que es eres un hombrazo como para dar a entender que eres un gran hombre. Gatazo, lo usamos sobre todo, por ejemplo, si hay veces que te puedes golpear con un gato, portazo cuando te pegas con la puerta, codazo cuando te pegas con un codo y carpetazo cuando te golpean con una carpeta. Tenemos que los verbos que terminan en hacer o en eser se escriben precisamente con C, por ejemplo, nacer, complacer, hacer, satisfacer, anochecer y florecer. Si se fijan, nacer, los nacer, complacer, hacer y satisfacer terminan en hacer y los otros dos terminan en eser. También se escriben precisamente con C las palabras que terminan con asia, ansia, encia, cia y cio. Aquí les puse algunos de Asia, por ejemplo,
cetáceo, rosácea, sebáceo, concío, vicio, vagancia, vigencia. Podemos poner concía, por ejemplo, policía, concío, servicio. Y esas se escriben precisamente, las terminaciones se escriben con C. Pero hay excepciones, por ejemplo, ansia, hortensia, Asia y también algunas palabras que vienen del griego, como magnesio, eutanasia, anestesia y amnesia. Si ustedes ven, por ejemplo, eutanasia viene de dos palabras griegas que es eu, que significa bueno o buena, y thanatos, que significa precisamente muerte. Entonces la eutanasia es una buena muerte. Tenemos también la palabra anestesia, que es algo que se le pone a las personas cuando mueren, o bueno, perdón, cuando los van a operar, se les pone anestesia para precisamente mitigar el dolor. Y tenemos amnesia, que es cuando una persona... En este sentido, tenemos que ver cuándo vamos a poner ción con doble C y sion con una C. Aquí lo interesante es que fíjense, la segunda C sustituye a esta T. ¿Por qué razón? Porque antes en el griego la letra T y las vocales I y las vocales E se escuchaban como thi. O sea, no era una ti, sino thi. Por ejemplo, hay algunas, sobre todo oraciones en latín, que es, por ejemplo, en lugar de decir sio, dice tío. En este sentido, si se fijan, está calefacto y se pone calefacción. Como ven ustedes, la segunda C sustituye a la T. Contracción, contracto, ficción, ficticio. Se fijan, aquí está la T. Infección, infectivo. Atracción, atractivo. Y afección, afecto. Se fijan, ahí la doble C se refiere precisamente a la T que está aquí. Pero en este sentido, la cuestión nada más es escuchar muy bien la pronunciación. ¿Qué pronunciación existe? También tenemos terminaciones con ción y sion. En este sentido, los escriben con C todos cuyos verbos en infinitivo acaben en A. Por ejemplo, de asimilar sería asimilación. Se fijan, aquí está una C. Perforar, perforación. Aquí está la C. Situar, situación. Aquí está la C. Poblar, población. Aquí está la C. Afirmar, afirmación. Aquí está la C. Civilizar, civilización. Aquí está la C. Iluminar y aquí está la C también. En un video que les voy a poner en la plataforma del IRMI, viene precisamente esta misma explicación por parte de un maestro y él explica que todos estos que están aquí, terminados en ción, son precisamente sustantivos. ¿Por qué? Porque un verbo se puede convertir en un sustantivo de alguna manera. Por ejemplo, ejecutar es un verbo, pero ejecutor ya es un sustantivo. En este caso, asimilar es un verbo, pero la asimilación es un sustantivo. Y bueno, aquí teníamos. Después de esto, las palabras de la S son las palabras que terminan en ción y los derivados de los de SAR. Por ejemplo, confesar, y aquí tenemos confesión con S, dispersar, tenemos con dispersión, revisar, revisión, progresar, progresión, revisar, revisión, impulsar, impulsión, confesar, confesión y expulsar, expulsión. Se fijan, aquí se cumple la regla de que los verbos que terminan en infinitivo en SAR se escriben con... Tenemos también a que las palabras acabadas en ción se derivan de los verbos terminados en der, dir, ter y tir, salvo cuando conservan la D o la T. Vamos a poner ejemplos. Aquí tenemos propensión, viene de propender. Si se fijan, esta
que la terminación es der y cómo se escribe con S. Tenemos una en dir, que es decidir, y se escribe con S, decisión. Cometer, terminación ter, y tenemos comisión. Y decidir, que no es propiamente con T, pero sí es con la D, como dice aquí, decidir, decisión. Si se fijan, se cumple la regla de las terminaciones y cómo se deben de escribir con S. Esto es todo por hoy. Espero que vayamos ahora sí a la práctica. Espero que les sirva este pequeño ejercicio para que puedan desarrollar su examen. Saludos.